Saludamos a la abogada especialista en Derecho de Extranjería e Inmigración en California, Meredith Brown. Buenas noches, qué gusto que nos acompañe. Bienvenida. Y gracias por la invitación. Siempre es un placer estar con ustedes. ¿Cuáles son las diferentes categorías de visa según los propósitos del viaje? Bueno, hay como dos ramas. Uno es no inmigrante y el otro es inmigrante. El no inmigrante tiene que ver con turismo, visitas breves, pero realmente no con la intención de estar siempre en los Estados Unidos. Hay como uno que es una mezcla que puede ser con la intención de eventualmente inmigrar, pero por ejemplo un estudiante tiene que estudiar durante su estatus como estudiante. Y a cambio hay visas permanentes, como para la residencia permanente por empleo o por un empleador, por su familiar también. Y lo más común es por matrimonio a un ciudadano o quizás a través de un hijo que ya es mayor de 21 años. Pero es un poquito más complicado por definición porque tiene que hacer con bastante certeza que desde la perspectiva de la administración actual, que la persona no va a venir aquí y abusar del sistema en términos de salud, en términos de dinero, en términos de realmente no querer vivir aquí permanentemente. Y hasta cierto punto ahorita la administración está examinando en las dos categorías de visas la intención de cómo está conduciendo sus ideas, su ideología, si es muy anti-americano, digamos, ante de la administración actual está revisando los medios sociales y es muy importante con la inteligencia artificial. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con lo que tiene en su teléfono, lo que tiene en su computadora cuando venga o si está aplicando una visa, por ejemplo, de estudiantes. Muchos estudiantes de ciertos países de Medio Oriente estaban quizás en contra de lo que está haciendo la administración Trump en Israel, ¿verdad? O con los palestinos. Entonces, temas así muy controversiales es importante tener cuidado, ¿verdad? Todos tenemos en los Estados Unidos la libertad de declarar, de speech, como decimos en inglés, de declararnos, decir lo que queremos decir. Pero los visitantes, la gente que está haciendo turismo, los estudiantes o gente que viene a trabajar un periodo, ¿verdad? Y luego tiene que salir, hay que tener cuidado y también la gente que está aplicando para la residencia permanente, cuando vaya al consulado, ¿verdad? Ya está revisando más su como historia, ¿verdad? Y su perspectiva hacia los Estados Unidos. ¿Qué pasa si alguien con visa se queda en Estados Unidos? ¿Puede normalizar su estatus? Bueno, antes, si una persona entró con visa y luego, por ejemplo, quiere casarse con un ciudadano o una ciudadana, puede hacer un ajuste de estatus, pero ahorita mismo hay mucha controversia. Por ejemplo, en San Diego ya está empezando a arrestar las personas que están sobrepasando su visa. Entonces, es algo complicado porque por un lado una persona bajo la ley de inmigración, la sección 245A, que viene aquí a hacer el ajuste a pesar del hecho que sobrepasaron su límite, debe tener el derecho de hacer el ajuste y nunca hemos tenido problemas. Entonces yo creo que va a haber litigio sobre esto porque no es justo que está arrestando personas con un cambio en la interpretación de esa sección de la ley. Entonces, creo que es muy importante, siempre tiene que haber con un abogado de experiencia, ¿verdad? Alguien que va a decir la verdad, que no está aquí para pues tener su dinero, por ejemplo. Y realmente hay que evitar los notarios públicos porque no tiene derecho de dar consejo legal. Entonces hay que tener como dos opiniones de abogados para averiguar porque literalmente en esta semana las cosas empezaron a cambiar aquí en Los Ángeles. Dice la gente que está pues bajo detención
tenía antecedentes criminales, pero estoy hablando con los abogados que tenían esos casos y no es necesariamente la verdad. Entonces hay que averiguar, perdón, con un abogado antes de aplicar y muy importante, nunca debe ir a una cita con inmigración ni mucho menos con un juez sin un abogado con usted. ¿De qué se trata el llamado ajuste de estatus? Sí, un ajuste de estatus es esencialmente el derecho de cambiar de un estatus, quizás sin papeles, a un estatus con la residencia. Y eso puede ser por matrimonio, puede ser por empleador, pero es muy complicado, como estaba comentando. Cierta gente que ha iniciado un proceso antes del 30 de abril de 2001 puede hacer un ajuste aquí en los Estados Unidos con otra aplicación, pero y esa es otra sección de la 245I bajo la Ley de Inmigración y Naturalización. Pero es básicamente el derecho de cambiar su estado de una persona sin papeles o una persona con una visa temporal a una visa permanente. ¿Quién es elegible para un ajuste de estatus? Normalmente la gente que está haciendo un ajuste de estatus son gente que ya están casados con ciudadanos o gente que tiene hijos mayores de 21 años o una persona que ya tiene una oferta de trabajo, si está aquí legalmente con una visa de trabajo y luego quiere hacer el cambio de estatus a algo permanente. Pero es básicamente las personas que ya pueden hacer sus papeles permanentes para la residencia permanente a través de alguien muy cercano, no normalmente es por un hermano, aunque como mencioné, si metieron una aplicación antes de 30 de abril de 2001, entonces a lo mejor puede ser el estatus, el cambio de estatus por un hijo que ya es mayor de 20 años o a través de un cónyuge que es solo ciudadano. Si es residente es más complicado y muchas veces tiene que ir a un proceso consular a pesar del hecho que, digamos, entró legalmente, siempre tiene que salir si el peticionario es cónyuge que es solo residente o quizás por un empleador, ¿verdad? Pero porque ahorita no hay mucha gente en la población que arrancaron un proceso hace, en 2001, antes del 30 de abril de 2001. Entonces es un proceso un poquito largo. ¿Qué pasa si te niegan un ajuste de estatus? Si el ajuste de estatus está negado, entonces hoy en día está enviando a las personas pues para ver un juez de inmigración. No es el final del mundo, pero otra vez por eso nosotros tenemos que tener las aplicaciones casi a la perfección. Si está negado el caso, entonces tiene derecho de ver un juez y quizás reaplicar con el juez o si hay otro remedio, quizás un asilo, puede aplicar, pero es muy importante tener los casos de ajuste casi a la perfección. Debe tener un copatrocinador si su cónyuge que tiene papeles no está ganando suficiente. Por ejemplo, tiene que demostrar que usted no va a hacer carga pública y tiene un copatrocinador. No debe usar drogas o tener problemas con su examen médico, eso es otro, o ni mucho menos si tiene problemas penales, criminales, dos robitos o quizás una violencia doméstica o algo así, debe definitivamente consultar con un abogado que realmente entiende las consecuencias de meter papeles si ha tenido antecedentes criminales, porque si niega el caso por eso o niega un perdón, entonces es muy probable que va a haber un juez de inmigración. Si el juez niega el caso, entonces puede apelar el caso hasta la Junta de Apelaciones, pero por un momento es muy importante saber lo que está haciendo. Tiene que hacer preguntas, debe hablar con su abogado, ¿verdad? No debe confiar en los asistentes. Es muy importante tener comunicación fluida con su abogado. ¿Y cuáles son los errores más comunes en la solicitud de residencia con el anuncio de Trump? ¿Quiénes pueden perder este beneficio?
Bueno, los errores más comunes con los ajustes, por ejemplo, es cuando no está completa la aplicación, cuando tiene problemas penales y no está divulgando la información. Otro problema muy común y muy peligroso es, por ejemplo, si ha entrado ilegalmente, tiene una detención, en particular en Texas o Arizona. Entonces es muy probable que tiene una orden de deportación en su ausencia. Entonces, si está aplicando de nuevo pensando que ya tiene un caso limpio, lo que pasa es que va a tener problemas y puede ser negado. En el peor de los casos, si tiene orden de deportación abierta, puede ser arrestado y puesto en detención de inmigración. Entonces, esos son uno de los errores y en cuanto a la administración Trump, como mencioné, ya está poniendo gente que pierde su caso y puede ser por razones inocentes, que tenía problemas con su examen médico, o qué sé yo, ¿verdad? No llenó bien la solicitud. Si está negado, entonces va a haber un juez de inmigración. Es más serio porque entonces tiene un fiscal de ICE que está tratando de perder el caso, ¿verdad? Y pelear el caso. Y el juez es alguien bastante educado en términos de inmigración y a veces los jueces está pues un poquito, hoy en día más que nunca tiene la presión de ser muy estrictos con la comunidad inmigrante. Tiene que aplicar la ley, claro, pero hay que evitar la corte de inmigración si es posible y realmente ganar el caso en la primera instancia con inmigración, con los oficiales de inmigración. ¿En qué consiste la solicitud de asilo? Así es, por la tragedia de la muerte de una guardia nacional en Washington, D.C. por un inmigrante que tenía su caso de asilo aprobado. Básicamente, la posición de la administración de Trump es detener todos los casos de asilo y también los refugiados que quieren venir desde el extranjero, aunque hay mucha como revisión y en el caso de Washington, D.C., tengo información que la persona que hizo el tiroteo tenía problemas mentales, ¿verdad? Y cosas pasó después, ¿verdad? De su llegada a los Estados Unidos. Pero sin embargo, las aplicaciones de asilo ahorita no va a proceder por un momento. Entonces, otra vez, es muy importante si una persona está aplicando a través de un asilo, debe tener comprobado su miedo creíble de persecución por su raza, religión, nacionalidad, opinión política o afiliación con un grupo social. En pocas palabras, tiene que tener razones muy fuertes de huir su país y no puede ser por problemas de crimen en la calle, problemas de pandillas sin más de ahí o por razones de pobreza, ¿verdad? Que quiere trabajar. Eso no son casos de asilo hoy en día. Entonces, tiene que realmente buscar una razón muy fuerte que tiene que ver con persecución. Puede ser persecución, por ejemplo, de la violencia doméstica muy fuerte, si el gobierno en cuestión no está dando amparo y protección a las mujeres, por ejemplo. Pero es más difícil, desafortunadamente la gente de Venezuela en particular, de América Latina, están bajo mucho escrutinio por lo que está pasando allá con las tensiones geopolíticas, ¿verdad? Con los Estados Unidos. Entonces hay que buscar la documentación de su país, hay que traducirlo, hay que buscar expertos, hay que ver la información en términos científicos de lo que está pasando en su país y tener toda la información traducida en inglés y coordinar muy estrechamente con su abogado en cuanto a su caso. Quizás como no está, hay como un pausa, ¿verdad? Con esos casos de asilo, hay que aprovechar la práctica de preguntas, la conversación con su abogado, hay que hablar con los expertos. Por ejemplo, tenía un excelente experto de Nicaragua sobre los asuntos de Nicaragua. Leyó la solicitud y la declaración de mi cliente, pero el juez quería
más evidencia de cómo está entrevistando al cliente más. Entonces, ganamos el caso, pero la lección es preparación y más preparación, práctica, conversación. No puede ser de un día al otro un caso de asilo. Entonces, el mensaje para la audiencia es, si tiene familiares en los Estados Unidos con casos de asilo, debe buscar un abogado que realmente va a poner el tiempo y la atención y los recursos de expertos en su caso, porque aunque es difícil en ciertos países, el asilo se puede ganar dependiendo de los hechos y también la preparación. ¿Por qué es importante contar con un abogado migratorio? ¿En qué casos se necesita apoyo? Hoy en día los abogados de inmigración son imprescindibles y yo no digo eso porque soy abogada de inmigración, es que hay casos donde de un día al otro las reglas están cambiando. Por ejemplo, tenía un caso de ajuste donde empezaron a preguntar y preguntar sobre, no sobre su cónyuge, no sobre sus fianzas, no sobre los comprobantes de su relación, sino de cómo entró hace 23 años, ¿verdad? Entonces, eso fue la nueva regla de la administración. Quería saber dónde entró, pagó un coyote, cómo sabía si el coyote no fue miembro de un cartel. Trajo gente con usted como coyote también, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, preparamos el cliente y eso no fue el caso de mi cliente, o sea, vino así, sin nadie como cartel. Entonces, primero Dios, todo salió bien en la entrevista, pero tenemos que realmente preparar a las personas más porque no podemos anticipar 100% de lo que está pasando, pero si tiene alguien que está como activo y averiguando de los cambios de UISIS, que es como la rama de servicio de inmigración, entonces viene más preparado, con más calma. Y más importante, en los tribunales, los jueces se ponen más tranquilos cuando ya hay un abogado porque sabemos de las leyes, de las regulaciones en general, de las regulaciones en micro, en cada corte, cada juez tiene su particularidad, ¿verdad? Entonces es un poquito complicado, pero los abogados vale la pena. Si no le gusta su abogado, debe sacar una segunda opinión. Es muy importante porque muchos de nosotros, en mi caso, tengo más de 25 años haciendo derecho de inmigración, ¿verdad? Entonces, es importante realmente saber con quién anda, si tiene la experiencia, su motivo de realmente querer ayudar y tiene derecho de realmente tener el contacto con el abogado, porque la queja número uno de la comunidad inmigrante es que no puede hablar con el abogado, que siempre está con los asistentes, pero es importante tener la información de cómo es el récord del abogado. La barra de abogados tiene récords si tiene como algo formal en contra del abogado y también su reputación en línea, aunque siempre va a haber retractores, o sea, personas negativas en los ratings, ¿verdad? De los abogados, pero sí tiene bastante ratings o aprobaciones de clientes y entonces es importante hacer su tarea de casa antes de emplear un abogado y sacar una segunda opinión siempre. ¿Qué otras formas existen para regularizar el estatus? ¿Están en pausa estas formas? Excelente pregunta. Y lo demás, aplicaciones, ¿verdad? Fuera de asilo, no está en pausa, pero definitivamente la gente que viene de otros países, como de Medio Oriente o los países, los 18 países que el presidente ha nombrado, va a haber mucho más averiguación de si ellos tienen antecedentes penales o ah, información en sus medios sociales que son antiamericanos, anti de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con esto, pero en general, en mi experiencia, estamos hablando de unos días, las aplicaciones están siguiendo y las citas, por ejemplo, de ajuste de estatus entre cónyuges, está siguiendo y también la naturalización. ¿Cómo podemos contactarla?
Bueno, como siempre he dicho, información legal es poder y hay que acordar eso. Info es poder. Estamos en infolegal.net y ahí está toda la información de dónde puede contactarnos y estamos aquí pues siempre para servir la comunidad, pero también estamos tratando de activar cambios en las pólizas de esa administración. Somos muy activos con la Asociación Americana de Abogados en Inmigración y también con la Barra de Abogados de Los Ángeles y soy miembro del comité ejecutivo de la sección de inmigrantes o inmigración de la Barra de Abogados, ¿verdad? Y estamos aquí para servirle. Un gusto saludarla, abogada. Buenas noches. Gracias a usted. Vamos a la pausa, ya volvemos.